Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Gálatas. Bueno, primeramente para recordar un poco el capítulo, los primeros versículos, ¿no? El versículo 13 dice, por ejemplo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión. Y acá esta palabra carne suena muy raro, ¿no? Entonces vamos a ponerle deseos carnales, o deseos o pasiones o sentimientos que salen de nuestro interior. Esa es la realidad. Muchas veces la libertad que recibimos del Eterno, nosotros la usamos basándonos en estos deseos que salen de nuestro interior y que no se pone, que no está de acuerdo a lo que el Padre estableció. O sea, muchas veces estos deseos no es que los deseos que tenemos todos sean malos, pero muchas veces estos deseos nos llevan a hacer cosas que perjudican tal vez nuestra vida o la vida de la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, cuando uno va a actuar de acuerdo a sus deseos, también para eso tiene la razón. La razón es para controlarle al deseo. El deseo es una fuerza, ¿sabes, no? El deseo es una fuerza que te empuja a hacer algo que muchas veces está bien o muchas veces está mal porque te puede perjudicar o le puede perjudicar a la persona que está a tu alrededor. ¿Y quién puede intermediar o quién puede intervenir en esa situación? La razón. La razón que le dice al deseo, espera un ratito, eso no se puede hacer porque va a haber problemas. Entonces ahí la razón es donde pone orden. Ahora, ¿cómo la razón tiene esa sabiduría para ponerle orden al deseo? Le estoy personificando todo ya estas palabras, ¿no? Pero ¿cómo tiene la razón esa sabiduría para poder saber cómo manejarle al deseo? A través de la instrucción que el Padre nos da, que está en la Torah. Entonces una persona sin instrucción, sin aprendizaje, tiene una razón de pocas letras. Una razón que no encuentra respuesta cuando vienen los ataques del deseo. Entonces en el deseo triunfa. Y esa persona muchas veces termina, por causa de ese deseo, perjudicada. ¿Están captando? Sí. Entonces, uno me diría, pero pastor, decina qué deseo, de qué se trata, de qué habla. Ustedes tienen que idear, imaginarse. Vamos entrando aquí en el capítulo y vamos a ir sacando, ¿no? El apóstol Pablo va a ir diciendo de qué deseos está hablando. Entonces, por eso fuimos llamados a libertad. Ahora, esa libertad significa que la palabra, la instrucción del Eterno nos sacó de un sistema. Todo el capítulo de Gálatas, todos los capítulos de Gálatas, está hablando de un sistema que quería oprimir a los creyentes en Yeshua, controlarlos, manejarlos, de acuerdo a sus reglamentos, que en fachada se ve muy bueno, porque son muy espirituales, muy piadosos, muy devotos a las cosas del Eterno, pero por detrás está lleno de corrupción. O sea, vos con la espiritualidad de apariencia, atrás viví una vida corrupta. Y eso no se puede ver porque vos te disfrazás de legalista o de religioso. Es por eso que el religioso siempre está aparentando muy espiritual, ¿no? Con apariencia, pero detrás está la realidad. Entonces, una de las características del religioso, del legalista, es juzga exageradamente. Y al religioso es un poco difícil juzgarle porque sabe aparentar muy bien. Sabe ante quién puede presentarse de una forma y ante quién no. Y a estos Yeshua le llamaba hipócritas, falsos, engañadores, sepulcro blanqueado. Ya, de entrada ya empezamos así, ¿no? Bueno, entonces esta libertad es para poder entender la voluntad del Padre y para poder ser luz ante las personas. Para que ningún sistema religioso nos controle, ni nos maneje,
ni nos haga vivir una vida falsa, sino una vida sincera, abierta, libre y con entendimiento. Amén. Ocasión para los deseos, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando habla de toda la ley, habla de todo lo que está escrito en la Torá. Desde Abraham, Isaac, Jacob, las historias de los israelitas en Egipto, las historias de José, las situaciones que pasaron durante el tiempo que estaba en el desierto. Todo eso tiene un objetivo, dice, poder servir a otra persona. El Todopoderoso quería preparar a su pueblo para que puedan ser personas que sean útiles para su sociedad y para la sociedad en la cual ellos iban a vivir y después iban a distribuir esa enseñanza. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumís, andan en pleitos y en peleas. Bueno, hasta aquí fue el capítulo 5, primera parte, ¿no? Ahora, el versículo 16 dice, digo pues, les vuelvo a explicar, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis, nuevamente aparece esta palabra, los deseos de la carne. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, primero, ¿qué es andar en el Espíritu? Y segundo, ¿qué es satisfacer a los deseos de la carne? ¿Es verdad o no? Tenemos que descubrir hacernos esa pregunta y contestarla. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es? ¿Qué es espíritu? O sea, andar en el Espíritu. ¿Y qué es satisfacer los deseos de la carne? Si esas dos preguntas podemos encontrar su respuesta, vamos a entender lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Entonces digo, pues andar en el Espíritu. Ya desde que empezamos a compartir Gálatas hablamos bastante sobre lo que es espíritu. Desde la perspectiva tradicional, cristiana, pentecostal o ecuménica o movimiento religioso, saltarín y danzarín. No sé cómo llamarlo. Bueno, desde esa perspectiva, ¿no? Espíritu siempre es toda manifestación sobrenatural, rara. No sé si estoy diciendo lo correcto o ustedes que conocen más al ambiente alguno van a saber. ¿Qué es, por ejemplo, qué entienden ustedes, qué entendían o entienden cuando en una congregación se dice, aquí en esta iglesia, en esta congregación hay manifestación del Espíritu? ¿Qué entienden? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Sanidad, milagros. Por ejemplo, aparece una persona y está en silla de ruedas y el pastor hace un fun, fan, un juego de micrófonos y de repente esa persona se levanta y camina. Eso es manifestación del Espíritu. O a una persona ora y empieza a tambalear, a patalear, a tirarse, a dar vueltas, o a caerse, a desmayarse, en estos últimos casos ya a vomitar o a echar cosas raras. Va a vomitar. De todo se escucha, ¿no? Y cuando vos estás influenciado y atrapado por ese sistema, vos sos un fiel defensor de esa corriente. Que si estaría aquí alguien que tiene esa postura y estaría escuchando lo que yo estoy diciendo, ya me trataría de hereje o ateo o ¿cómo se dice? Blasfemador del Espíritu Santo. Y no tengo perdón. ¿Verdad? No tengo perdón. Lastimosamente, ¿no? Eso es lo que se entiende muchas veces por manifestación del Espíritu. Entonces, cuando alguien habla de andar en el Espíritu, ¿qué se estarían diciendo? Entendiendo que vos tenés que tener manifestaciones fuertes, hablar en lenguas, no sé, ¿qué más otra cosa? Bueno, yo ya me quedo corto. Ayunar mucho, orar mucho, cosa que no está mal, ¿no? Pero hay que poner las cosas como debe ser. Entonces eso es lo que generalmente se entiende con lo espiritual o manifestación del Espíritu. Por tanto, parece que Pablo estaría diciendo, hable más en lengua,
echen más demonios, hagan más oraciones, hagan más sanidades. Eso parece que estaría diciéndonos. Entonces, pero acá no se hace eso. Es una congregación así sentaditos ahí, con su tererecito. Acá es muy frío, ¿no? No. Pero vamos a ver lo que las Escrituras nos quieren decir y lo que el apóstol Pablo quería decir. Bueno, y el otro, no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfagáis, esa palabra satisfagáis se podría decir en nuestra manera de hablar, no satisfagan, ¿no? O no le den satisfacción, así se puede decir, ¿no? A sus deseos, sus sentimientos humanos, o deseos carnales humanos. No se dejen de llevar también por los deseos de la carne. Pero fíjense ustedes que muchas de esas manifestaciones que nosotros conocemos en las iglesias tradicionales generalmente son deseos, o sea, fuerzas del cuerpo que se van sin que algunos tengan, porque yo escuché el testimonio de algunos que yo no sé qué me pasó, de repente yo estaba ahí, el pastor oró y me caí. Y muchas personas inclusive cuando van a estos tipos de reuniones, ya van con esa perspectiva de que algo, de que tienen que sentir algo. De que cuando el pastor ora y tira el fuego y tira el fuego, pues, tiene que suceder algo. Entonces como que esperando esto. Es como que va a la cantina y si no sale borracho no está contento. Es la verdad. El domingo va a pasar algo. Voy a tener que preparar, va a haber, este domingo va a haber un fuego sorprendente en tu vida. Sí, culto de poder. Entonces vos ya te vas con ese pensamiento. Y no importa lo que el pastor esté diciendo, y Josué le dijo a Natanael que salga, eso no importa. Vos esperás la hora en que va a haber el fuego ese. Y sin darte cuenta, vos estás actuando de acuerdo a tu deseo carnal. Qué raro, ¿no? Estamos yendo a otro punto ahora en este tema. Pero el apóstol Pablo está hablando directo. Ahora, hay una nota así que tenemos que entrar ahí. Y vamos a leer las notas. Gálatas 5:16, nueva traducción viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Acá Espíritu Santo aparece como si fuera, ya saben ustedes, ¿no? Algún personaje, ¿no? Pero en realidad es la fuerza que viene del Eterno, ¿no? Sería el Ruach del Eterno o la manifestación del Todopoderoso. Dejen que el Ruach HaKodesh los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y para que vos dejes que el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, te guíe, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que toda la carta del apóstol Pablo a los Gálatas estaba en debate? Las obras de la ley, las interpretaciones rabínicas, interpretaciones religiosas y los escritos de la Torah y los profetas. Por lo tanto, vos tenés que dejar que la Torah, los escritos de los profetas, sea lo que te guíen, porque esos escritos generalmente combatían los deseos pecaminosos de la naturaleza humana, exhortando a reyes, exhortando al pueblo. Eso es lo que decían los profetas y la Torá. Pero muchas de las leyes legalistas lo que hacía era ponerte reglas para que vos puedas sujetarte a un sistema y sin importar tu pensamiento interior, inclusive sin importar si pecaba. Nosotros ya hemos hablado que hay muchas leyes en el judaísmo, en las leyes orales también, que dejan pasar a un lado algunos pecados con tal de que vos te sujetes al rabino o al sistema. Uno de ellos era, por ejemplo, el deshonrar a los padres. Vos cuando decidías servir a tu congregación o a tu rabino, ya no tenía obligación de servir a tus padres. Y Yeshua les exhortó a los líderes por esta cuestión, ¿se acuerdan, no? Ustedes invalidan el mandamiento del Eterno por vuestras tradiciones. Y había otras cosas más terribles. Bueno, vamos a ver lo que Yeshua hablaba con respecto al Espíritu. Juan 4:23, cuando él se encuentra con
la mujer samaritana, tienen una charla, ustedes pueden leer todo el capítulo 4 y van a ver más sobre este tema. O horario de propaganda. Entrar a Palabra de Vida Eterna, cuenta de YouTube, y buscar el estudio de Juan y ver ahí capítulo 4, y está todo lo que hablamos de la mujer samaritana y su encuentro con Yeshua. Aquí solo tocaré una parte. Dice 23, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en rúa, en espíritu y en verdad. Esto le está diciendo Yeshua a la mujer samaritana. Va a llegar el tiempo en que los verdaderos adoradores, en ese tiempo estaban los adoradores judíos y los adoradores samaritanos. Los samaritanos adoraban de acuerdo a la tradición que ellos tenían. Los judíos también adoraban de acuerdo a la tradición que ellos tenían. Ellos tenían las tradiciones orales, las tradiciones de los rabinos, tradiciones saduceas, y los samaritanos también tenían sus tradiciones que vienen de sus ancestros. Que hay una larga historia para explicar ese punto. Yeshua le está diciendo a la samaritana, porque ella pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿A quién tenemos que seguir? ¿A los que están en Samaria o a los que están en Jerusalén? Entonces que Yeshua le dice, va a llegar el tiempo en que van a salir los verdaderos adoradores, que son los que adoran en espíritu y en verdad. Y después vamos a ver qué significará espíritu. El Padre busca, dice, personas que lo adoren de esa manera. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Ahora, cuando comienza la historia de la mujer samaritana, dice que Yeshua le era necesario ir por Samaria. Pareciera como que él quería encontrarse con esta mujer. Parecía que en el fondo esta mujer en realidad quería encontrar también al verdadero creador, pero no sabía cómo. Hay otro caso en capítulo 2 de Juan, donde también Yeshua, 2 o 1 creo, ¿no? 1, donde Yeshua se encuentra con un discípulo llamado Natanael, al que se van y le avisan, encontramos al Mesías que es de Nazaret, y él dice, de Nazaret no puede venir el Mesías, porque él conoce la Escritura. Después le traen, y Yeshua le habla a Natanael, y le dice, yo antes que Felipe te llame, yo te vi que estabas en la higuera. ¿Se acuerdan de esa escena, no? Y Yeshua dice que él es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa palabra significaba que es una persona que realmente estudia las Escrituras sin carga tradicional. Eso significaba que no hay engaño. Y estar debajo de la higuera, ¿qué significaba en aquella época? ¿Qué significaba estar debajo de la higuera? A ver si conocen de frases judías. Meditando y estudiando la palabra. Eso significaba estar debajo de la higuera. Entonces cuando Yeshua le dice, te vi debajo de la higuera, te vi meditando en la palabra. Eres un israelita que no tiene tradición, que no está influenciado por la tradición. Cuando Yeshua le dice esto, ¿qué le dice Natanael? Tú eres el Hijo de Dios. Inmediatamente le identifica. ¿Se dan cuenta cuando dice que estoy buscando a los verdaderos adoradores? Ahora miren lo que pasa aquí. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Elohim es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Espíritu significa aliento, aire. Elohim se manifestó a su pueblo a través del aliento. El aliento significa esto que estamos haciendo. Voz, palabras, entendimiento. Y ese espíritu, ese aliento, después se convierte en acción. Entonces, todas las personas que han recibido el entendimiento del Eterno han comprendido la verdad. Se ha desarrollado en su mente la verdad. No es simplemente un aliento, no es simplemente un sonido o una voz o un aire, sino es un aire que trae razonamiento a la vida de las personas y le da conocimiento. Eso significa esto. Elohim es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, atiendan bien lo que la mujer dice. Después de que Jesús le está hablando de esto de espíritu, Elohim es espíritu, adorador en verdad y todas estas cosas, ¿qué dice la mujer? Sé que el Mesías está por venir, al que llaman ungido. El Mesías es Mashiach, ¿no? Ungido, elegido.
Y ella está diciendo, nosotros sabemos que un hombre sabio propuesto por el Eterno va a aparecer, va a venir. Le llaman el ungido, el escogido del Eterno. ¿Y qué dice? Cuando Él venga, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Nos explicará todas las cosas. ¿Cuál era el tema ahí con la mujer? Adoradores de espíritu y verdad. ¿Qué es lo que la mujer entiende que es adorar con espíritu y verdad? Alguien tiene que explicarnos todas las cosas. Y ese alguien es el ungido, es el Mesías. Acá no vemos nosotros fuego, calor, caída, pataleada. Es entendimiento. La mujer está captando, alguien tiene que aclararnos. Hay dudas entre judaísmo, entre samaritanos, y alguien tiene que aclarar. Y después de este tema, aquí creo que no está, sale, Yeshua le dice, yo soy ese Mesías. Inmediatamente ella, ¿qué hace? Dice, se va y le llama a sus amigos, ¿no? O creo que aquí después le decía que sí, se va y le llama a sus amigos. He encontrado al Mesías, me dijo todo lo que soy. Bueno, otro texto, Juan 6:63. Aquí también ocurría algo interesante, muy importante. Yeshua le hacía entender a muchos de sus seguidores, ustedes no están aquí por su voluntad. La mayoría pensaba que era fiel, que era espiritual, pero en realidad muchos estaban siguiendo porque buscaban algún beneficio humano o carnal, o alguna satisfacción. Entonces Yeshua les descubre, todo ustedes pueden leer, miren, 63 versículos, lean capítulo 6 desde el 1, o busquen también el estudio de Juan, y van a ver todo el debate que hay ahí entre estas personas que decían que el pan, que las obras, que la carne, que debe comer mi carne, debe tomar mi sangre, y todo un debate hay ahí. Y al final, Yeshua les dice esto, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Y atiendan ahí, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ellos están queriendo agradarle a Yeshua, haciendo acciones o queriendo recibir alguna cosa física, un cambio, algo así. No funciona eso, le dice. No funciona. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué funciona? Le dice Yeshua. Ahí que dice, las palabras que yo les he hablado. ¿De dónde sacaba Yeshua sus palabras? Las palabras que yo hablo no son mías. El Eterno me las ha dado. Son revelaciones de la Torá de los profetas. Entonces, esto es el Espíritu que da vida eterna, dice. Pero, que dice el versículo 64, algunos de ustedes no me creen, no entienden, no aceptan. Y acá entre paréntesis, pues Yeshua sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Había entre sus discípulos quienes no le seguían porque él estaba hablando la palabra, sino le seguían porque buscaban algún milagro, algún poder extra. Pero no tenían ningún interés en las escrituras, ni en los profetas, ni en nada, solo en buscar algo. Y también había algunos que iban a traicionarlo. Se está captando, ¿no? Juan 6:67. Dijo entonces Yeshua a los 12. En ese momento, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos dicen que le abandonaron. Si este solamente nos va a enseñar palabra, ya llegué, Hashui, vámonos de acá. Nosotros queremos acción, queremos otra cosa. Se fueron ellos, abandonaron. Estaban hartos de palabra. Entonces le dice a los 12. Dijo entonces Yeshua a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también no les gusta la palabra? ¿No les gustan los textos, los temas? ¿Quieren irse también? Le pregunta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y aquí que le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, como vocero de los discípulos, entendió una cosa. No vamos a ir a los samaritanos, no vamos a ir a los judíos.
ni a los esenios. Nosotros hemos entendido que de tu boca sale, ¿qué cosa? Palabras de vida eterna. Vida eterna quiere decir una vida más allá de lo que nosotros conocemos, una vida que viene de lo alto, una vida perpetua, una vida distinta a la vida tradicional que hemos obtenido. Y eso es lo que el Rúa hace en nuestro corazón. ¿Estamos captando, no? Entonces estamos entendiendo lo que Pablo les dice cuando les dice andad en el Espíritu. Tienen que ser guiados por estas palabras. Y dice más, ¿no? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el ungido, el Hijo del Elohim viviente. La persona que anda en el Espíritu recibe esa palabra de vida eterna y cree que Yeshua es el Hijo del Elohim vivo y que es su Señor y su Maestro. Eso es andar en el Espíritu. Bueno, y no satisfagáis los deseos de la carne, pues. Es fácil de responder eso. Si andar en el Espíritu es seguir la guía del Todopoderoso a través de la palabra, a través de la enseñanza de Yeshua, satisfacer los deseos de la carne sería lo contrario. Rechazar e ignorar la palabra del Todopoderoso, la palabra de Yeshua, la palabra de la Torah, y hacer lo que tu mente te dice, lo que tu cabeza te dice. Y eso te va a traer claro problema. Y el 17, solamente un versículo y la mitad del tiempo ya ocupamos. Vamos a ver si terminamos hoy. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Entonces dice que hay una lucha, una pelea entre el deseo de la carne y el Espíritu. Acá cuando habla del Espíritu es lo que la Torah, los profetas a través de Yeshua y Yeshua a través del Eterno han puesto en tu corazón. Cuando eso llega a tu corazón, muchos de los deseos que no concuerdan con la voluntad del Padre se oponen. Vamos a esta nota. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, de manera que la ley, ¿qué es la ley? La Torah, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Según el apóstol Pablo, la Torah es algo que nos separa, porque dice que es santo. El mandamiento es santo, no separa. Significa que separa los deseos pecaminosos de las cosas correctas. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley, la Torah, que dice ahí, es carnal, mas yo soy espiritual. ¿O al revés? No, al revés. Según el entendimiento tradicional, la Torah es carnal. Si vos seguís la Torah, te vas a desviar de la verdad. Y nosotros somos espiritual. Pero en realidad, la Torah viene del Eterno, por eso es espiritual. Cuando hablamos de espiritual, quiere decir que viene de arriba. ¿Qué decía Yeshua a la mujer samaritana? Elohim es espíritu. Entonces, si Elohim envió la Torah al pueblo hebreo para que pueda ser su guía, quiere decir que la Torah es espiritual y la Torah es el Rúa. A través de la Torah recibimos el Rúa del Eterno. Y eso nos da vida eterna. Pero yo, dice, ser humano, sin Torah, ¿qué soy? Carnal, vendido al pecado. Puede ser que trate, ¿no?, de pelear con este sistema. Puede ser porque el apóstol Pablo entendió que el hombre por naturaleza también tiene una lucha interna. Tiene una Torah acá en la cabeza, ¿sabían, no? Tiene ya incrustado. Entonces, muchas veces nuestra razón nos dice eso es incorrecto, eso no está bien. Pero cuando hay un documento, tiene más poder o no. No sé si me están captando. Cuando hay un documento legal, tiene más poder. Hay muchas personas que hacen trato a pura voz. Te voy a regalar esta casa para vos. Le regala. El otro ya viene contento a vivir ahí, pone todas sus cosas a vivir ahí.
Pero pasando el tiempo, no quiere más que viva ahí, se enojaron porque le trató mal, y viene y dice, quiero que te vaya otra vez a mi casa. Y el otro dice, vos me regalaste, yo no me voy más de acá, vos me regalaste. Pero ¿qué pasó? Solamente fue de vos. Pero en papeles, ¿de quién sigue siendo la casa? De la persona que regaló. Entonces el que está ahí no tiene ninguna posibilidad de estar. Entonces, por más que la palabra tiene que ser, tiene que tener poder, pero los documentos tienen más poder. Por eso cuando en la antigüedad ellos seguían la guía a través de la palabra, los patriarcas enseñaban a su hijo, a su hijo, a su hijo, ellos de acuerdo a eso se dirigían, se guiaban. Pero en el tiempo de Moisés se empezó a poner estas reglas por escrito. El Todopoderoso le mandó. Lo primero que trajo por escrito fue las tablas de la ley. Ese es el comienzo de la legalización de las instrucciones, de hacer la ley legal, como un documento legal. Y eso tenía poder. Y eso te hace entender que el Padre ha hecho las cosas seriamente. Por eso hoy en día se entiende que haciendo documento voy a hacer las cosas seriamente. ¿Es así o no es así? Pero sin documento, por más que voy a hablar, no es algo serio. Entonces, la Torah es espiritual, pero estando escrita es un poder legal. Así se puede decir, ¿o no? Es un poder legal que el pueblo hebreo tiene. Por lo tanto, teniendo ellos el poder legal, tenían más responsabilidades que otros pueblos. Es lo que siempre decimos, un abogado y un ciudadano común. El abogado tiene por instrucción, por título, las leyes oficialmente, ¿no? Conoce las leyes oficialmente, por título. Él ha estudiado, se ha preparado y ha recibido un título sobre esas leyes. El ciudadano común puede ser que haya estudiado, haya leído, pero no tiene un título de esas leyes. Por lo tanto, cuando un abogado quebranta esos mandamientos, es más pesado, ¿no? Es más pesado. Vos siendo abogado igual, me sorprende que estés haciendo estas cosas. El pasado que no es abogado no conoce mucho de leyes. De la misma forma, el pueblo hebreo, teniendo la ley oficial, habiendo recibido del Todopoderoso, quebrantó. Por eso recibieron semejante disciplina. Pero el Todopoderoso ahora, a través del Espíritu, a través del Rúa de Yeshua, está pasando estas leyes a los que no son abogados, a personas comunes, que la están aplicando correctamente, que la están haciendo como debería de ser, y están llevando su ejecución al mundo, que son los creyentes en Yeshua. Están captando, ¿no? Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Nosotros somos vendidos al pecado. Necesitamos entonces instrucción. Romanos 7:25, gracias a Elohim, la respuesta está en Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Elohim, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Ahora, cuando dice que en mi mente quiero obedecer la ley de Elohim, quiere decir que el Padre me dio, como le dije yo hace rato, la razón para poder intervenir a los deseos. Ahora, esa palabra que acá sale en Romanos, como que quiero, es una forma de decir que muchas veces no puedo. Pero eso no es lo que, eso es lo que muchos entienden, pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sino que está ya el entendimiento de la Torah en mi mente, por lo tanto, a través de Yeshua, que me puso eso en mi corazón, yo puedo vencer estas tentaciones. ¿Me están captando? Mi cuerpo quiere irse tras los deseos pecaminosos, pero mi mente, que recibió la Torah, la instrucción de Yeshua, puede frenarlo. Gracias a él, dice, puede frenarlo. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual algunos van tras sus deseos? Su mente está pobre, es corto de letras, así se puede decir, ¿no? Corto de letras. Necesita instrucción, necesita razonar. Bueno, versículo 18. Pero si sois guiados por el Rúa
no estáis bajo la ley. Claro, estar bajo la ley significa que quedaste bajo custodia, bajo detención. Pero si soy guiado, dice, si a vos te guía el Rúa, así tienes que vivir, así tienes que hacer, esta es la manera de caminar, ningún custodio te va a detener, te va a pedir quieto, te va a decir que te encoste como hace la policía, ¿no? Caminera. Cuando vos estás caminando incorrectamente, por favor, y muchas veces te detienen. Y acá, versículo 19. Atiendan bien este punto porque acá es importante. Manifiestas son las obras de la carne. Obras de la carne. Cuando habla de obras, significa acciones. Algo que nosotros ejecutamos. Y también cuando habla de manifiestas, es que se puede distinguir. Puede distinguir vos cuando alguien está haciendo algo. Alguien puede estar diciendo algo con la boca, pero haciendo otra cosa con el cuerpo. No sé si me entienden. Y tenemos que ser espirituales, y tenemos que ser buenos, y tenemos que, pero cuando vos ves su acción, totalmente lo contrario. Y tengo que ser fiel, tengo que escuchar la palabra, tengo que reunirme en la congregación, tengo que hacer estas cosas, tengo que, pero cuando a la hora de acción, no hay nada. No hay nada. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, ¿cuáles son las obras que el deseo de la carne muchas veces te puede complicar la vida y hasta dejar fuera del reino del Eterno? ¿Por qué el apóstol Pablo le está tocando este tema a los de Gálatas? Porque después de mucho tiempo de haber ellos entrado en el sistema judaizante, de haber empezado a aplicar la actitud legalista, ellos se convirtieron en personas frías. ¿Se acuerdan que dice Yeshua que por haberse enfriado el amor de muchos, ¿no? Se multiplicó la maldad, dice. El amor de muchos se enfrió. ¿Qué significa eso? Ya no le importaba lo que le pasaba al otro. No le importaba lo que pensaba el otro. No le importaba nadie. Va a llegar un tiempo en que al hombre no le importa nada. A mí no me importa, a mí no me interesa. Que se vea. Escuchan esa frase muchas veces. A mí qué me importa. Yo voy a hacer lo que me da la gana, voy a vivir como quiero. Está bien si uno vive como quiere sin que le perjudique a nadie. Pero lastimosamente muchas veces tu vida corrupta le perjudica a otras personas que están a tu alrededor. También te perjudica, claro. Entonces, ¿cuáles son? Obras de la carne, que son, arranca por adulterio. Adulterio, Yeshua definió como, no solamente irse con otra mujer, ¿no? Un casado irse con otra mujer. ¿Cómo definió Yeshua? ¿Se acuerdan? Cuando uno ya tenía el deseo hacia otra mujer. Y voy a explicarle por qué. En aquella época, el judaísmo legalista aceptó el divorcio como algo de parte de la Torah, natural. ¿Se acuerdan que eso debatieron con Yeshua? Porque ellos, cuando tenían el deseo de deshacerse de sus esposas, inventaban cualquier excusa. No cocina bien, es muy argel, ronca mucho, etc. Cualquier cosa. Y iban ante los sacerdotes y les reclamaban. Y si un sacerdote, no, pero no es suficiente razón para divorciarte de tu esposa, entonces sacaban un saquito de monedas y daban como ofrenda. Sacerdote, acá quiero dar una ofrenda para la congregación, para la sinagoga. Ah, cierto, creo que esa mujer ya hay que darle la carta de divorcio. ¿Entienden lo que estoy hablando, no? Entonces, pero previo a eso, ellos ya tenían en mente a otra mujer. Ya estaban observando a otra. Entonces, yo si quiero casarme con esta mujer, primero tengo que deshacerme de esta. Yo le estoy hablando de lo que era la vida común entre los judíos. Y nadie se atrevía a decir eso, porque eran líderes mismos los que actuaban así. Hasta que apareció un nazareno que le desenmascaró a ellos. Ustedes ya, antes de
cometer el adulterio físico, ya estaban adulterando en sus corazones. Porque ellos después se jactaban, yo nunca cometí adulterio. Yo oficialmente me divorcié y después de que me divorcié me volví a casar. Entonces para ellos eso no era adulterio. Porque ellos usaron las leyes establecidas por ellos, las leyes que ellos mismos le daban la interpretación para actuar de acuerdo a como ellos querían. Pero eso, ¿cómo le llamó Yeshua? Adulterio. Le llamó adulterio. ¿Entienden? Entonces, primer punto que empezaban a hacer, la gente que empezaba a entrar en las prácticas legalistas, era esta práctica. Qué interesante. Yo quiero entrar en el judaísmo, en el sistema judaizante. Porque ya quería deshacérmelo de esta, hace rato que me andaba hinchando. Entonces, ¿qué les parece? Entonces, ahí estamos viendo el primer problema. Pero uno parece que está entrando ya a un sistema más profundo, más espiritual, pero eso es lo que ocurre. Y aunque no me crean, pero en el sistema cristiano ocurre casi igual. Muchas veces algunos se meten en alguna congregación y claro, siempre cuando uno entra a una congregación, no, en una pareja, no los dos están de acuerdo. Muchas veces el esposo o la esposa no está de acuerdo en esa creencia. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que se le pone al que está metiéndose en esa congregación? Deshazte de tu mujer o tu esposa y aquí en la congregación te vamos a dar otra. ¿Es así o no es así? Así ocurre. Entonces muchas personas realmente para deshacerse de su esposa se meten a una congregación, conocen a otra y así sí habré visto casos y muchos casos. Esto nada que ver con la escritura, con la palabra. Bueno, entonces el primero adulterio. Después fornicación. Otra vez, vamos a entender qué era la fornicación de aquella perspectiva legalista. Tradicionalmente fornicación era cuando personas que no eran casadas y que no tenían ningún compromiso se juntaban y tenían relaciones. Así, por pura joda, ¿no? Salidita del viernes, así nomás. Ya está, ya. Lo que pasó el viernes se acabó. Así era. Pero en el sistema legalista, vos, si te acostabas con una gentil, vos no cometías pecado. Pero si te acostabas con una judía, siendo vos casado, vos estabas fornicando. ¿Me estás entendiendo lo que digo? Si vos sos judío, estás casado con una judía, y de aventura te acostás o te va con una gentil, no era para el sistema legalista fornicación. Porque los gentiles eran como animalitos, así como perritos, como parte de la naturaleza que uno podía usar. Pero si te acostabas con una judía, siendo vos casado, teniendo tu esposa judía, ¿eso cómo se llamaba? Fornicación. En el caso de que esa judía no era casada. O vos, siendo soltero, te acostabas con una judía soltera también. Era fornicación, sí. Claro, claro. El Talmud es una recopilación de todas las leyes que se hicieron en aquel tiempo. Que después se fue. En aquel tiempo eran leyes establecidas por ese sistema que estaba formándose. Después de eso se hizo como un libro o la ley legal. Imagínense que en la actualidad todavía está eso vigente. No sé si todavía funciona entre los judíos, pero por lo menos en su Talmud está. ¿Me están captando, no? Entonces, es algo terrible. Entonces, vos entrando en el movimiento legalista, vos te vas a aventurarte con una gentil, ¿te pueden acusar de fornicario? No. Pero el otro grupo que no estaba entendiendo así, que estaba todavía siguiendo a Yeshua, ¿cómo le entendería a este grupo que estaba empezando a tener esta práctica? Ustedes están locos. Ustedes se han corrompido. Y ahí había los pleitos, las peleas, las divisiones. Aunque ustedes no me crean otra vez, pero en el sistema religioso hay líderes que tienen ese pensamiento. Hay líderes que piensan que si se van y se aventurean con una mundana, no hay problema. Pero con una hermana de la congregación, eso sí es grave.
Inclusive cuando llega el momento de que hay que exhortarle a ese que hizo esto, hermano, además con una hermana, pasable si era con una pecadora, con una mundana, pero con una hermana viniste y hiciste semejante cosa. ¡Qué bárbaro! Ustedes parece que me dirían, pastor, ¿en qué clase de congregación estuvo? Pues así es. Yo no voy a ser chismoso y contar todo. Pero así es, porque ese espíritu continúa, sigue habiendo hasta hoy en día. Muchos pastores se presentan como grandes líderes, entre los hermanos son todos Ave María, pero con las pecadoras puede hacer lo que quiere, no hay problema. Es la realidad, es la realidad. Sacerdotes, pastores, rabinos, etcétera. Sigue existiendo esta práctica. Ahora entienden por qué apóstol Pablo estaba bien sofocado con este grupo. No sabían a dónde se estaban metiendo ellos. Este sistema legalista no solamente estaba llevándolos a abandonar a Yeshua, sino a vivir una vida de pecado, de fornicación, adulterio. Y después dice inmundicia, laxivia. Veamos esta nota. Gálatas 5:19, nueva traducción viviente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Así está explicando en esta versión. 20. Continúa con las obras de la carne. Obra, quiere decir que esto se manifiesta. Idolatría. Otra de las características es que vos empezás a seguir a algún líder o algún movimiento o algún sistema o alguna teoría fielmente, más que cualquier otra cosa. Esto es la verdad y punto. Esto sigo y nadie me va a quitar de la cabeza esto. Vos estás cerrado al debate, cerrado a abrir tu mente a otra cosa. No quiero que me metan nada. Y a eso se le llamaba idolatría. Y se convertían en fanáticos. Y claro, muchas veces, ustedes saben que muchas veces uno es fanático con algo porque se siente satisfecho carnalmente. Pecaminosa y carnalmente se siente satisfecho con lo que ese sistema le da. Y con esa fachada de espiritual que tiene. Y eso es terrible. Pero en realidad, en el fondo, no tienen nada de espiritual. Ni de misericordia, ni de amor, ni de gozo, ni de temblanza, ni de paz, como va a decir acá. Hechicerías. Hechicerías sería ya que empieza a tener prácticas raras, ¿no? Empieza ya a ver visiones, a ver demonios, a echar esto, a adivinar cosas. Y empieza ya a hacer cosas diferentes. Y la vez pasada yo de verdad vi ahí, se me apareció una luz. Y también yo toqué tal cosa y manifesté esto. Y yo hablé así y yo oré por él y se levantó. Empieza ya a hacer cosas raras. O sea, la persona que empieza a entrar a ese sistema ya cree que tiene poderes sobrenaturales. Ya empieza a creer que puede dominarle la vida a las personas. Eso es terrible. Que puede hacer, que puede decir, hacer tal cosa, hacer tal cosa. Después, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. ¿Qué significa herejía? Ya empieza a dudar de lo que la palabra tradicionalmente dice y empieza a agregarle sus perspectivas, sus ideas. Todo esto es lo que este sistema judaizante estaba poniendo en la mente de los que estaban acercándose a esto. Continúa la lista larga, ¿no? Envidias. Ahora acá también salen enemistades y pleitos. ¿Por qué había enemistades? Cuando vos empezás a entrar, y escuchen bien esto, cuando vos empezás a entrar en un sistema legalista, cuando vos empezás a aprender algo legal o raro, vos ya le mirás como enemigo a los que no tienen este sistema. Yo les quiero aclarar una cosa bien claro, redundando. Las personas que no piensan como nosotros, las personas que anoche o hoy están recordando el año nuevo, el 2022, no son nuestros enemigos, no son nuestros contrarios. Son personas que tal vez pasaron ayer con la familia, que
que están, yo siempre digo que el tiempo maneja tu vida. Si vos estás sujeto a un sistema, entonces ese sistema va a hacer que vos actúes de acuerdo a cómo ese sistema te muestra. Entonces el sistema te dice que los 31 de diciembre tenés que preparar una mesa, vestirte de verde o de rojo o de amarillo, o hacer tal cosa, o poner un calendario, o brindar alguna copa. Vos vas a hacer porque sos parte de ese sistema. Es el sistema lo que le hace actuar así. Ellos no son nuestro enemigo, no son nuestro contrario, nada. Simplemente son personas que están en ese sistema y si el Padre permite, alguna vez van a salir. Si el Padre permite. Y si no permite, seguirán ahí. Nosotros, gracias al Padre, hemos salido. Pero hemos salido para que no usemos esta libertad como ocasión para la carne, dice, sino para que seamos luz. ¿Qué quiere decir ser luz? Para que con nuestro comportamiento le enseñemos a estas personas que salir del sistema no es simplemente yo no celebro estas cosas, pero hago cosas peores. Yo no celebro estas cosas, pero vivo de acuerdo a la voluntad del Padre. Y eso se ve en mi familia, con mis hijos, con mi entorno, en mi alrededor. No simplemente yo no celebro estas cosas, pero hago cosas peores de lo que hace la gente que celebra. ¿Me entienden? O sea que no podemos nosotros entonces hacernos enemigos de las personas. Nada que ver. Después, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Envidias. ¿Qué es envidia? En realidad, sin que uno quiera, aparece la envidia. Vos vivís tu vida natural, vos vivís tu vida normal, pero de repente ve que otra persona logra cosas que vos querés pero no podés, empieza a surgir la envidia. No necesitas querer envidiarle, surge. Y sin darte cuenta, escúcheme bien, espera que le vaya mal a esa persona. Sin darte cuenta que le vaya mal. Porque yo quería también eso, pero no lo logré. Muchas veces en el sistema religioso ocurre así. Yo quiero que esa persona que dice que es espiritual, que le va bien, que el Padre le ha bendecido, fracase. Porque a mí no me va bien. A mí no todas las cosas me van bien. Entonces yo quiero que fracase. Y cuando escucho que fracasó, no sé, que su esposo le dejó, o que su hijo se volvió rebelde, o que su hija se corrompió, por un lado, se merecía luego. Porque en realidad esa es nuestra naturaleza. Me están captando, ¿no? Ustedes están diciendo, no, pastor, habla, yo no soy así. Él tal vez así, yo no. Pero esa es la realidad del hombre. Pablo por eso está hablando. ¿A quién le está hablando? A un grupo que está entrando en un movimiento legalista, en un movimiento estricto, y donde cada uno espera ser mejor que el otro. Yo quiero alcanzar mis metas. Yo quiero ser más espiritual. Alguna vez se ve que otro consigue acercarse más al rabino, hablar más espiritualmente, tener más entendimiento, y espera que fracase. Ya va a fracasar. Me imagino cuántas personas estarán esperando que yo fracase. Me imagino. Estarán pendientes de escuchar la noticia de que fracasó el pastor, cayó en pecado, sus hijos se corrompieron. Sabíamos lo que le iba a pasar eso. Estarán esperando. Y no les culpo porque esa es la naturaleza que lastimosamente nosotros tenemos. Voy a tomar agua. Pero el Todopoderoso nos dejó su rúa para poder combatir contra eso. No sé si me captan. Si nosotros no tenemos su rúa, su entendimiento, no vamos a poder pelear contra estos deseos. Puede ser que pasemos el adulterio,
pasemos la fornicación, pleito, pero este tema de la envidia es terrible, porque eso no se nota, eso va entrando de a poco en la mente de las personas. Y a la hora de, miren que hace 20 años, estando como pastor y conociendo a muchas personas, digo o no digo, vi ese comportamiento y ese sentimiento en muchas personas, en muchos hermanos. Vi. No soy de esos que le voy a decir, hermano, ¿por qué vos tenés envidia de tal persona? No voy a decirle jamás. Pero se forma. ¿Cómo voy a ayudarle a esa persona? Así, predicando, hablando la palabra. Tenés que sujetarte a la palabra. Tenés que pelear contra los deseos. Entonces esa persona mismo se va a dar cuenta, ¿por qué yo estoy teniendo este pensamiento contra otro, contra otro, contra otro? Va a empezar a conocer su verdad. Esa es la forma que le puedo ayudar. Por eso el apóstol Pablo hablaba. Y fíjense lo que aparece después de envidia. Homicidios. Ustedes saben que hay el punto, y esto va a ser fuerte, en que tu envidia es tan fuerte que si hay posibilidad, esperar que le pase algo a la persona. Si hay posibilidad, total ya, hoy iremos hoy con mundo. Algún coronavirus y que la agarre ya, entonces, así hay. ¿No me creen? Es la realidad del hombre. Llega hasta el pensamiento de querer que algo le pase. Eso está oculto en nuestro ser, eso no se ve así, ¿no? Eso para descubrir tenés que escarbar, pero el hombre es así. Y Pablo sabía, porque ¿a quién le está hablando Pablo esto? ¿A mundanos, a pecadores? ¿A quién le está hablando? A creyentes en Yeshua. A creyentes en Yeshua, y probablemente en medio de ellos había apóstoles que estaban supuestamente ahí en la fe, teniendo pensamientos de adulterio, fornicación, envidias y hasta de homicidios. Había algunos que esperaban que Pablo muera ya para que nos deje de estorbar. O algunos que venían acá y le decían, así no tienen que vivir. Ojalá que los romanos le vengan a ellos y le maten todo, porque nos interrumpen. Algo espero que le pase, para que no nos moleste más. Menos mal que se murió, lo demasiado no hinchaba la pelota. Así es el corazón del hombre. Y después, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, borrachera es la persona que empieza a tomar y empieza a perder la razón y a hacer macanadas. ¿Me entienden, no? A eso se le llamaba borrachera. No es borrachera, y con esto no estoy fomentando el consumo del alcohol, ¿no? Pero no es de ninguna manera borrachera que vos estés, por ejemplo, en tu casa tomando tu vinito, tu cervecita, y aunque ya te haya hecho alguno, eso no, mareo, eso no es borrachera. O sea, la borrachera que habla acá. La borrachera que habla acá es cuando alguna persona empieza a tomar y empieza a hacer escándalo, a manifestar escándalo, a perjudicarle a otro, eso se entiende. El que toma para perjudicarlo. Por ejemplo, el que toma y después maneja. El que toma, en aquella época muchos tomaban y sacaban su espada y empezaban a matarle a cualquiera. ¿Sabían? Eso hacían. Algunos romanos se iban y tomaban, soldados, tomaban y después pensaban que estaban en una guerra, empezaban a matarle a todo el mundo. Y eso ocurría. En este tiempo también, ¿acaso en la Nochebuena, Año Nuevo, qué hace la gente que toma? Saca su pistola, dispara, se pelean, se acuchillean. Ese es borrachera. Que conste, ¿no? Que conste. Y después, orgías. Las orgías eran cuando un grupo de personas se reunía y empezaba, claro, a farrear, a tomar y después ya a hacer cualquier cosa ahí, todos contra todos. Una fiesta, se traduce también como fiesta desenfrenada.
Lastimosamente hoy en día existe mucho de eso entre los jóvenes. Los jóvenes ahora se van a una fiesta, ya no es más para bailar o conocer a alguien, no. Es para que se desenfrene. A oscuridad, loco, ahí, o como las fiestas que hacen en, ¿cómo se llama? En Viernes Santo, en las playas, para quitarse toda la ropa, terrible. Esto se practicaba entre los Gálatas. Ustedes dirán, pero no puede ser, pastor, esto ya es el colmo. ¿Por qué Pablo va a mencionar esto aquí? Porque los Gálatas, como ya entre judíos o entre creyentes, ellos, Ave María. Pero cuando estaban fuera, ya entre Orecueté, entre Aeroporte, ahí ya, ponga la música desenfrenado. Total, ahora la única cosa que hay que hacer es aparentar bien, tener el uniforme de judío, estar circuncidado, usar todos los atuendos de judío en el día que hay que reunir en la sinagoga. Pero ahora es momento libre. O sea, ellos creían que en la iglesia, en la sinagoga, vos tenías que hacer, pero afuera vos podías hacer lo que querías. Nadie te exige nada. ¿Qué les parece? ¿Me gusta este movimiento? Oikó. Bueno, Pablo está diciendo. Después, las cuales, o amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y acá está la palabra clave, no heredarán el reino de Elohim. En pocas palabras, no van a ser parte del plan del Padre. Van a quedar fuera del reino. Lo que en lenguaje cristiano se diría, se van a ir al infierno, ¿verdad? Pero ellos ya eran salvos ya, pastor. Creyeron en Yeshua, ¿o no? ¿Uno qué puede decir acá? ¿Se pierde o no se pierde la salvación de acuerdo a este punto? ¿Eh? Nunca tuvo, es una forma de justificarse, o sea, justificar el pecado. En realidad, fueron engañados por sus pasiones. Esa es la palabra correcta. Vos tenés que aprender que sos una persona que puede caer en las trampas del deseo. Tenés que saber eso. Porque si no, si vos pensás que voy a poder dominar todo y controlar todo, sos una víctima fácil de este sistema. Entonces el sistema te quiere atrapar, te quiere manejar. En este tiempo, ¿cómo el sistema nos maneja? Televisión, información, noticias, control, en todas partes, religión, todo. Y en medio de eso pone su trampa. Todo parece muchas veces correcto, pero en medio de eso pone su trampa. Y vos tenés que saber identificar eso. Tenés que poder identificar. Cuando vos te vas a una reunión de amigos, entre comillas, tenés que saber realmente qué pasa ahí. Hasta dónde parecen amigos, hasta dónde sí. Cuando ya vos ves que alguien está metiendo la mano donde no debe, vos tenés que saber identificar. Esto no es así, esto no es correcto. Hasta aquí no me vaya, me retiro, me voy. Pero si vos continúas, vos sos arrastrado, entonces terminás cayendo en todas estas prácticas. Porque miren lo que dice ahí. Lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Quiere decir que no es alguien que cayó de onda. Es alguien que sigue con frecuencia. Que pasó una vez y mañana se va otra vez porque le pareció bien. Entonces quedaron totalmente atrapados por el sistema legalista, judaizante, religioso. La religión le hace creer que puede hacer lo que quiera detrás. Mientras el pastor o los hermanos no te ven, vos podés hacer lo que querés y vivir como querés, porque no existe un creador, un Rúa que le guía. No es guiado por el Rúa, ¿me entienden? Sino es guiado por sus deseos. Y eso es terrible porque dice que no será parte del reino del Eterno. Pero cuidado cuando entramos en esta nota. Así que no se apúrenlo, porque voy a entrar. Nota 21. Dice así: envidias, borracheras, fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Elohim. No va a tener parte con el Mesías. Y miren lo que dice en Lucas 21, dicho por Yeshua. Tengan cuidado, 21:34.
No deje que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras. Ya le dije que era borrachera, que voy a agarrar y hacer lo que sea y empezar a matar a cualquiera. Ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Entonces la persona está más quebrantado por lo que se viene, lo que va a pasar, la economía mundial, el petróleo si subió, bajó, o otras cosas. Pero no está preocupado por si su alma o su corazón está haciendo lo correcto ante el Eterno. Si vos estás cuidando tu vida, el Padre nos dio alimentación correcta, nos dio comportamiento correcto, nos dio razonamiento correcto. Con todas esas cosas, nosotros podemos superar las situaciones, las dificultades. ¿Podemos o no podemos? Hasta las enfermedades, si el Padre nos permite. Pero nosotros, el sistema como que nos atrapa, nos quebranta y nos carga, y nosotros somos parte de ese terror. Después, no dejen que ese día los agarre desprevenidos, dice ellos. Romanos 13:12. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad, las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Una vez más lo que Pablo decía. Miren lo que dice Pedro en 1 Pedro 4:3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Elohim: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borrachera otra vez, fiestas desenfrenadas y abominable, adoración a ídolo. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida, fíjense lo que dice acá, se sorprendan de ustedes, ya que no practican en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnia. No es que uno no puede estar con familiares, con amigos y conocidos. Está aclarando de qué cosas hablan. Practican cosas destructivas y desenfrenadas. ¿Me entienden? Ustedes tienen que saber cuando un ambiente no es correcto para mi vida, para mi salud, para mi entendimiento. Disculpen, yo no puedo entrar en esa onda, por favor me retiro. Tienen que tener ese límite. Y algunos te van a calumniar, te van a hablar de todo por eso. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Elohim, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Salmos 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Para estas clases de personas el reino de los cielos está cortado, pero para los mansos está abierto. Salmos 37:22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Salmos 37:29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Dónde van a heredar? La tierra. El reino de los cielos se va a establecer en la tierra. Va a venir los cielos y se va a establecer en la tierra. Y los que hacen justicia van a vivir. Mateo 5:5. Palabras de Yeshua. Elohim bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? Otra vez dijo así. No erréis. ¿Quiénes son los injustos? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados. Y acá hay muchas personas que tienen comportamiento de afeminado, ¿no? Aparente afeminado. Pero acá estaba hablando de un sistema, porque hay que explicar esto bien claro, ¿no? Porque si no estamos entrando otra vez en juzgar. Un sistema que se organizó para cambiar la mentalidad del hombre. O sea, un grupo que buscaba que el comportamiento sea, el hombre sea como de mujer. Se vestía como mujer, se maquillaba como mujer y se comportaba como mujer. Era un movimiento, un grupo. ¿Qué les parece? Inclusive tenían
su dios, su diosa. Y era como una religión. Y empezaba a atraer adeptos. Se puede decir que esto se practicaba mucho entre los griegos. Por ejemplo, una vez escuché de un pastor que la estatua de la libertad en realidad era la estatua de un hombre, ¿no? Y que era un dios, tenía el nombre, no me olvidé, que se acostumbraba a disfrazar de mujer y a vestir como mujer y a aparentar como mujer, a vivir, a hacerse afeminado. Entonces está hablando de ese movimiento, de ese grupo que buscaba influenciar en la sociedad para que muchos hombres jóvenes tengan esta característica. Bueno, Pablo dice que este tipo de personas con estas prácticas, porque después de convertirse en afeminado, tenían prácticas ya depravadas. Iba a la depravación. Eso es para que nosotros no juzguemos simplemente así a alguna persona que tal vez habla así un poco suavecito y le diga, vos no vas a heredar el reino de los cielos. No se nos ocurra decir así. Era un movimiento en realidad, un grupo que trabajaba para convertir a los jóvenes en afeminados y después para depravarlos. Bueno, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Ahora, no sé si entro en el tema, pero en el caso de los que se echan con varones, otra vez está hablando de personas que en aquella época se depravaban y depravaban. Existían hombres poderosos que corrompían, o sea, pagaban a otros hombres para echarse con ellos, así se puede decir, para estar con ellos. Especialmente entre los griegos tenían la costumbre de los viejos especialmente, de llevar a los jóvenes en el gimnasio para mirarles. Y después le elegían y se iban y se echaban con ellos. ¿Me están entendiendo de qué estamos hablando? Porque yo no quiero juzgar a las personas por su mentalidad. Algunas personas tienen la mentalidad homosexual, tal vez el Eterno un día les cambie, ¿no? Tal vez por esa mentalidad no son personas malvadas ni terribles. Tal vez alguna situación en la cual han caído y solamente el Eterno les cambiará. Pero otra cosa es los depravados. La persona que utiliza esa sensación o ese pensamiento, que también puede ser uno que hace lo mismo con mujeres, ¿no? Que es igual. Pero el apóstol Pablo está hablando exclusivamente de depravados que corrompían a jóvenes en aquella época. Y que en esta época también existen, especialmente entre políticos y militares. Y eso es otro tema. No voy a entrar, si no voy a hacer ya descubrir todo mi secreto. Apocalipsis 21 dice, los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Elohim y serán mis hijos. ¿Qué significa vencedores? Los que han luchado con este sistema y lograron superar. Yo seré su Elohim y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. En síntesis, tanto el apóstol Pablo como Yeshua y como otros apóstoles hablaban que estas personas que tienen estas prácticas van a ir a este famoso lago de fuego. Si quieres creer, cree, y si no quieres creer, no importa. Pero así dice la palabra, la escritura. Amén. Eso es lo que está hablando. Entonces, es importante entender este punto. Este sistema que te está atrapando no solamente te va a alejar de las bendiciones de Yeshua, sino al final de los tiempos va a hacer que tu vida caiga en el lago de fuego. Bueno, continuemos. Nos queda 2 versículos, ¿no? 3. Más el fruto del Espíritu. Ahora, obras son cosas que yo manifestaba actuando con mi cuerpo, ¿no? Acciones. Fruto es algo que va saliendo de mí después de que el Padre puso algo en mi interior. O sea, es como que vos fuiste regando algo y la obra sería que creció un árbol, pero después ese árbol produce algo. Produce algo que te beneficia. No sé si me captan. Vos plantaste un árbol, hiciste una obra de cavar, plantar, regar. Eso fue tu obra. Después ese árbol creció y ese árbol
o esa planta tuvo un resultado que a vos te beneficia. ¿Cuál es? Tuvo un fruto. Y ese fruto se convierte en vida. Porque de ese fruto, ¿qué puede salir? Otro árbol. Pero estas obras de la carne no tuvieron una obra que te llevó a destrucción. No producen vida. ¿Me están captando? Por eso acá esa es la diferencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, ahava. ¿Qué significa eso? Cuando va a aprender el corazón del Padre, el resultado de que va a aprender el corazón del Padre es que vos le apreciás a las demás personas. Eso no funciona así simplemente. Nuestra naturaleza es odiarle a todo el mundo. Esa es nuestra realidad. Pero cuando empezamos a aprender el corazón del Padre, hay una fuerza que nos hace tener aprecio hacia la gente. Hacia nuestros padres primero, hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros parientes, hacia nuestro vecino, hasta hacia nuestro jefe. Hasta todo. Por más que vemos que tienen muchos carácter feos, sí, pero bueno, hay que entenderle. Nuestra vida empieza a cambiar. Eso se llama tener amor, ahava, servicio. Y después, gozo y paz. Ustedes saben que saber que yo no tengo rencor ni odio hacia nadie produce un gozo en mi vida. ¿Sabían eso? Ustedes saben que no tienen ningún odio hacia nadie. Por lo menos yo no le odio a nadie, que yo sepa. A mí me caen bien. Sé que a una persona su carácter es un poco pesado, pero yo no le odio por eso. Me hace sentir tranquilo. Y también me hace dar paz, shalom. Porque cuando ustedes empiecen a tener odio hacia las personas o rencor, les aseguro que se acabó el shalom en su vida. Mentira. Yo no aguanto a fulano, pero vivo feliz. Ni me preocupa. Mentiras. Mentira. La persona cuando tiene problema con alguien ya no tiene tranquilidad. Ya no hace bien las cosas. Ya camina todo chueco. Así que una persona tiene que tener ese poder del Espíritu que viene por la palabra para poder tener gozo y paz al tener aprecio hacia otra persona. Y después la parte fuerte, paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Cuándo vos perdés la paciencia? Y si somos, una vez más, la persona que no tiene fuertemente establecido la Torah en su corazón, no tiene paciencia. Esa es la verdad. Aunque no le guste escucharlo. ¿Cuál es la razón por la que yo no tengo tanta paciencia con las personas? Muy poca instrucción del Padre. Uno de los que tenía mucha paciencia, Moisés. Y tenés que tener paciencia para aguantar. También Yeshua. Yeshua también tenía mucha paciencia. También el apóstol Pablo. Las instrucciones que ellos recibieron le hacían entender por qué estas personas nunca pueden cambiar. Hay algo que está en sus mentes. Pero él tenía que tener gozo, paz, amor. Y entonces, para que todo eso funcione, tenía que tener paciencia. Si vos quitas la paciencia, se acaba la paz, se acaba el gozo, se acaba el amor. ¿Entienden? Se acaba todo. Lo que pasa es que no tengo paciencia por esa persona, entonces tampoco vas a tener paz en tu vida, tampoco vas a tener gozo. Todo el día vas a andar ovapucú, cara larga. Bueno, sigamos. Benignidad, bondad y fe. ¿Qué es benignidad? Normalmente la gente está acostumbrada a pensar mal de otro. Parece que Alejandro no me quiere. Parece que Laura está teniendo un pensamiento malo contra mí. Parece. Fulano no me quiere. Fulano luego tiene este pensamiento contra mí. Esa es una persona que no tiene un corazón benigno. ¿Qué sería lo contrario de benigno? Maligno. ¿Qué es corazón benigno?
Por más que todo el mundo piense mal de mí, yo pienso bien de ustedes. Por más que ahí Fidel, no me gusta este pastor, igual, yo igual le quiero. A Héctor también igual, no le quiero, aunque entonces ahí se deje. Juan Taiteco, pastor, guapo, anda, ay, juzgar lo mío, señor, saluda. Algunos le llamarían hipócritas, pero yo no puedo, pues, tener ese rencor. Y ustedes saben que el apóstol Pablo dice que vence con el bien al mal. La persona es arrogante contigo, vos tratale bien. Tratale bien porque así la Torah te enseña, te instruye. Y eso te va a dar gozo, paz y tranquilidad. Y es beneficioso para tu salud física y mental. Entonces voy a seguir esta receta. No voy a caer en la trampa de este sistema que quiere que yo tenga odio hacia alguien porque es liberal, colorado, limpista, cerrista, o etcétera, etcétera. O cree en el calendario hebreo, cree en el calendario gregoriano, o cree en esto. Yo no voy a caer en ese juego, ni en esa trampa de tener que tratarle de pagano o de gentil a alguien, porque el sistema así hace, como este sistema legalista. Yo voy a amarle a todos y respetarle a todos y tener paciencia por todos y hasta donde pueda ayudarle, porque el hombre tiene un límite. Paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay leyes. ¿Qué significa estas cosas? Estos son fruto del resultado de la palabra que vos recibiste. Esto se manifiesta. Cuando vos fuiste instruido por la palabra, esto aparece. No es que alguien te dice, la ley dice tenés que tener amor, la ley dice tenés que tener fe, la ley no. Esto al recibir vos las instrucciones del Padre, qué es bueno, qué es malo, empieza tu corazón a entender a las personas. Ah, por eso esa persona se comporta así. Por eso es lo que no puede captar bien. No, esa persona por esta razón lo que vive de esa forma. Esta persona tiene este problema, por eso actúa así. Y muchas veces le da a vos la respuesta a través de la palabra, a una vez dura. Pero es la palabra la que le va a instruir. De tu corazón no va a salir odio. El comportamiento que tiene que tener, por ejemplo, un fiscal, ¿no? Que él solamente escucha y trata de poner las cosas en orden, pero muchos actúan con su propio sentimiento o rencor. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son del Mesías, quiere decir los que han aceptado al Mesías como su Señor, como su líder, entonces todos estos pensamientos negativos saben que se fueron en la cruz. Para eso Yeshua pagó el precio de nuestros pecados. Y esta nota dice, Mateo 7:16, puede identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uva de los espinos o higo de los abrojos? Entonces Yeshua había hablado que a las personas se le identifica por su fruto. ¿Qué es su fruto? La manera que se comportan. Por esa razón. Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con el Mesías, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Nosotros al creer que Yeshua pagó con su vida nuestra suciedad, ese es nuestro carácter feo, cada vez que recordamos eso, sabemos entonces que nosotros ya no tenemos que vivir así. Y que ya no estamos sujetos a este sistema que nos obliga a tener odio hacia la gente, por las religiones, por los colores, por los pensamientos. Nos obliga. Hay que odiar. O por las nacionalidades. Argentinos, brasileños, fulano, no. Nosotros ya no tenemos ese pensamiento. El sistema sí. El sistema sí quiere que ponernos otra vez en eso. Si vivimos por el Espíritu, otra vez, por la guía del Rúa, de la Torá, andemos también por el Espíritu. Acá dice en 5:25, y ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y finalmente, 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vivir en el Espíritu, una vez más, recibir la guía de la Torá, del Rúa, de la palabra de los profetas. Y no ser hombres arrogantes. Arrogante, vanaglorioso, y irritándonos, quiere decir que cada rato se enoja.
hiposipareí, se enoja todo de balde, sin hacer las cosas de forma correcta. ¿Por qué Pablo le habla así a esta congregación, a este grupo, a estos hermanos? Porque ellos están cayendo en el legalismo. Y al caer en el legalismo, muchos cayeron en el pecado. ¿Por qué? Una vez más repito, porque la fachada de la religión les cubría. Mientras vamos a la iglesia, mientras tenemos uniforme de iglesia, podemos hacer todo bien. Pero una vez que salimos de la iglesia, nos quitamos la sotana, como dicen los católicos, ¿no? Podemos hacer lo que queremos. Y eso es caer en el sistema. Eso es lo que el sistema quiere. La religión te atrapa para convertirte en hombre de fachada y te dice detrás poder hacer lo que querés. Los israelitas cayeron en esa trampa. Ellos cayeron y recibieron el juicio de parte del Eterno. Esto Pablo está hablando. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Nos queda un capítulo más. Capaz que el próximo Shabbat terminemos, ¿no? Y después vamos a ver qué libro continuamos para lo que viene en este año gregoriano 2022. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Gálatas. Bendiciones y hasta pronto.